Capítulo 8, módulo del SLAP y DHCP versión 6. Cabe indicar que los archivos de los ejercicios de esta sesión, que están compartidos en el video, van a estar también en el enlace de la plataforma. La idea es que a esos archivos ahora ustedes les vayan a activar el SLAC y el DHCP, ¿verdad? De la versión 6. Asignación de la GUA de IP versión 6. En un router, las direcciones globales de unidifusión, GUA, son las direcciones que también nos permiten ver el equipo dentro del Internet, o sea, de la red de redes. La IP versión 6 se configura manualmente mediante el comando de configuración IPv6 Address Prefix Launch Interface. En este caso, en un host de Windows, también se puede configurar manualmente con una configuración de dirección IP GUA, como se muestra en la figura. Sin embargo, introducir manualmente una GUA IP versión 6 puede llevar mucho tiempo y ser algo propenso a errores. Por lo tanto, la mayoría de los hosts de Windows están habilitados para adquirir dinámicamente una configuración GUA IP versión 6. En nuestro caso, vemos que la IPv6 que vamos a configurar siempre va a tener un direccionamiento activo para que se pueda ver la GUA, la dirección global de unidifusión, puede ser, o en este caso, puede ser visto por todo el Internet. Cuando hablamos de GUA es de Global Unicast Address. En la IP versión 6, como todos sabemos, se habla de prefijos, no de máscara de red, ya que el prefijo es la cantidad de bits que se utiliza para segmentar la dirección IP versión 6. Si se selecciona el direccionamiento de IP versión 6 automático, el host utilizará un mensaje de anuncio de enrutado, en este caso un mensaje de anuncio del router, que es Router Announce, del protocolo del mensaje de control de Internet versión 6 y CMP versión 6 para ayudarles a configurar automáticamente una configuración IP versión 6. El host crea automáticamente la dirección local de vínculo IP versión 6 cuando se inicia y la interfaz de Ethernet está activa. La interfaz no creó una GUA IP versión 6 en la salida porque el segmento de red no tenía el enrutador para proporcionar instrucciones de configuración de red para el host. O sea, la que vemos ahí es solamente la dirección del link local o enlace local que me permite ver solamente los equipos locales dentro de ese pool o rango de direcciones que estén asignados. Nota el símbolo de porcentaje y el número final de la dirección local del vínculo se conoce como identificador de zona y identificador de ámbito. Y el sistema operativo utiliza para asociar la LLA, o sea, la Link Local Address, a una interfaz específica. Nota 2, el DHCP versión 6 se define bajo la norma RFC 3315. De forma predeterminada, un enrutador habilitado para IP versión 6 envía periódicamente mensajes de anuncios de la RA y CMP versión 6, lo que simplifica la forma en que un host puede crear o adquirir dinámicamente su configuración de IPv6. A un host se le puede asignar dinámicamente un GUA mediante servicios sin estado o con estado. Cuando hablamos de sin estado, stateless, el dispositivo no puede rastrear la asignación de una dirección IP versión 6 y puede ser solamente por SLAT o SLAT con un servidor de DHCP, ¿verdad? Que sin estado es el servidor, o sea, sin conexión activa o viva. Y el último con estado es que hay un servidor presente en la administración de la asignación de direccionamiento IP versión 6. Entonces, el router le consulta siempre, cuando el cliente consulta al router, siempre le dice al cliente a qué dirección debe dirigirse o qué servidor le va a dar su dirección de IP versión 6. A un host se le puede asignar dinámicamente en GUA mediante servicios sin estado y con estado, como lo estamos diciendo, y todos los métodos sin estado con estado módulo utilizan mensajes RA para sugerir al host cómo crear o adquirir su configuración de IP versión 6. Aunque los sistemas operativos de host siguen la sugerencia de la RA, la decisión real depende en última instancia del host. La forma en que un cliente obtiene una GUA IP versión 6 depende de la configuración del mensaje RA. Un mensaje de ICMP versión 6 RA incluye los tres indicadores siguientes: un indicador flag, el indicador de configuración automática de direcciones significa utilizar la configuración automática de direcciones sin estado, SLAT, para crear un GUA de IP versión 6, el indicador 0, flag 0, el otro indicador de configuración se utiliza para informarle al cliente que hay información adicional disponible de un servidor de DHCP versión 6 stateless.
El indicador M, el indicador de configuración de direcciones, administra significativamente usar el servidor de HCP versión 6 con estado para obtener una GUA IP versión 6. Mediante diferentes combinaciones de los indicadores A, O, E y M, ¿verdad? Los mensajes RA informan al host sobre las opciones dinámicas disponibles. El Slack, que es exactamente y cómo funciona, la descripción general. No todas las redes tienen acceso a un servidor de HCP versión 6, pero todos los dispositivos de una red IP versión 6 necesitan un GUA. El método Slack permite a los hosts crear su propia dirección única global IP versión 6 sin los servicios de un servidor de HCP versión 6. El Slack es un servicio sin estado, lo que significa que no hay ningún servidor que mantenga información de direcciones de red para saber qué direcciones IP versión 6 se están utilizando y cuáles están disponibles. El Slack envía mensajes periódicos de RA y CMP versión 6, es decir, cada 200 segundos, proporcionando direcciones y otras información de configuración para que los hosts configuren automáticamente su dirección IP versión 6 en función de la información del RA. Un host también puede enviar un mensaje de solicitud de enrutador RS solicitando una RA. El Slack solo se puede implementar con Slack o Slack con DHCP versión 6. Activación del Slack, el R1 Gigabit Ethernet 0/0/1 se ha configurado con la GUA IP versión 6 indicada en las direcciones locales del enlace. Las direcciones IP versión 6 R1 Gigabit Ethernet 0/0/1, porque no es 0/1, sino es 1, incluyen Link Local IPv6 Address FE80 2.2.1. Veamos que este FE80 2.2. Esos dos puntos dobles verticales lo que indica es que todo eso va a ser rellenado por ceros. Y el 1 porque es la primera dirección. El GUA subred, que en este caso es la 2001 DB8 ACAT 2.1, 2.2.1, es porque estamos recibiendo ese GUA de puede ser de un ISP, que está dando, o un router GAT RA, que está dando la transmisión. Grupo de todos los nodos y versión 6, el FF02, 2 puntos. Ese, el FF02, es para hacer grupos y hacer multicasting, o multicast. El router 1 está configurado para unirse al grupo de multidifusión ipv 6 y comenzar a enviar mensajes RA. ¿Cómo se hace eso? Se activa el comando IPv6 Unicast Routing. Eso, así es como él estaría asociado al grupo. Las direcciones que contienen información de configuración del host que se utilizan en el Slack. El grupo de todos los routers IPv 6 responden a la dirección de multidifusión IPv 6 FF02 2.2.2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los routers, entre ellos, van a estar hablando multicast para poder recibir direccionamiento IPv 6 o conversar sobre IPv 6. El comando showIPv6 interface me indica cuál es, en este caso, que el router R1 se haya unido al grupo de todos los routers IPv 6 por medio de la dirección FF02 2.2.2. Eso hace multicast. El R1 comenzará ahora a enviar mensajes de RA cada 200 segundos. Cuando yo active el comando de IP Routing Unicast, veamos acá el comando. Cuando yo le doy IPv6, Unicast Routing, IPv6 Unicast Routing, ya él va a ser un RA, él va a ser un transmisor de RA. Eso es importante que lo anoten para que recuerden que así es como yo voy a activarle a un router la opción de que transmita el mensaje de RA a sus clientes, a los hosts, switches y todo lo demás. De todos modos, ¿verdad? Es importante practicarlo en la inclusión. Los mensajes RA de R1 tienen los siguientes indicadores establecidos. Cuando A es igual a 1, informa al cliente que use el prefijo IP versión 6 GUA en el RA y crea dinámicamente su propio ID de la interfaz. Cuando O es igual a 0 y M es igual a 0, informa al cliente que utilice también la información adicional en el mensaje RA, es decir, el servidor DNS, MTU e información de puerta de enlace predeterminada, o sea, el default gateway. El comando ipconfig de Windows confirma que PC1 ha generado un GUA IPv6 utilizando el RA R1. Es GUA, no es GUS, ¿verdad? La dirección de puerta de enlace predeterminada es LLA, o sea, Link Local Address de la interfaz R1, Gigabit Ethernet 001. Un router envía mensajes RA cada 200 segundos o cuando recibe un mensaje RS de un host, o sea que él necesita el servicio de direccionamiento, Routing Service. Los hosts habilitados para IPv 6 que deseen obtener información de direccionamientos IPv 6 envían un mensaje RS a la dirección multidifusión de IPv6.
para todos los routers, FF02 2.2.2. La figura ilustra cómo un host inicia el método Slack PC1 acaba de arrancar y envía un mensaje RS a la dirección de multidifusión y versión 6 de todos los routers. FF02 2.2.2 solicitando un RA. R1 genera un RA y a continuación envía el mensaje RA a la dirección de multidifusión y versión 6 de todos los nodos FF02 2.2.1. La PC1 utiliza esta información para crear una GUA hiperversión 6 única. Mediante el Slack, un host adquiere la información de la subred hiperversión 6 de 64 bits de RA del router y debe generar el identificador de interfaz ID de 64 bits restantes mediante la generación aleatoria. La identificación de la interfaz de 64 bits es generada aleatoriamente por el sistema operativo del cliente. Este es el método utilizado ahora por los hosts de Windows 10. EUI64, el host crea un ID de interfaz utilizando su dirección MAC de 48 bits e inserta el valor hexadecimal de FFE en el medio de la dirección. Algunos sistemas operativos utilizan por defecto el ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar del método EUI64 debido a los problemas de privacidad. Esto se debe a que el EUI64 utiliza la dirección MAC Ethernet del host para crear el ID de la interfaz. Nota: Windows, Linux, Mac OS permiten que los usuarios modifiquen la generación del ID de la interfaz para que se genere aleatoriamente o utilice el método EUI64. Un host Slack puede utilizar el siguiente proceso de detención de direcciones duplicadas DAT para asegurarse de que el IP versión 6 GUA es único. El host envía el mensaje de ICMP versión 6 Neighbor Solicitation con una detención de multidifusión de nodo, solicitando especialmente la construida que contiene los últimos 24 bits de dirección y versión 6 del host. Si ningún otro dispositivo responde a un mensaje de Neighbor Advertisement, prácticamente se garantiza que la dirección es única y puede ser utilizada por la PC. Si el host recibe un NA, entonces la dirección no es única y el host debe generar un nuevo ID de interfaz para utilizarlo. El DAT realmente no es necesario porque un ID de interfaz de 64 bits proporciona 18 quintillones de posibilidades. Por lo tanto, las posibilidades de una dirección duplicada es remota. Sin embargo, en Internet Engineering Task Force y ETF recomiendan que se utilice DAT. Por lo tanto, la mayoría de los sistemas operativos realizan DAT en todas las direcciones de unidifusión y versión 6, independientemente de cómo se configure la dirección. DHCP versión 6. DHCP versión 6 con estado no requiere Slack, mientras que DHCP versión 6 sin estado sí lo hace. Sin embargo, cuando un RA indica que debe usar DHCP versión 6 o DHCP versión 6 con estado, el host envía un mensaje RS, el router responde con un mensaje RA, el host envía un mensaje de DHCP versión 6 Solid, el servidor de DHCP versión 6 responde a un mensaje el host responde al servidor de DHCP versión 6 y el servidor de DHCP envía un mensaje de respuesta. Los mensajes de DHCP versión 6 del servidor y al cliente utilizan el puerto de destino UDP 546, mientras que los mensajes de DHCP versión 6 del cliente del servidor utilizan el puerto de destino UDP 547. Esto es importante para que nunca bloqueen cuando van a hacer bloqueo de puertos los UDP 546 y 547, porque esos son específicamente para la recepción del DHCP de versión 6 para los hosts. Si un RA indica que el método de DHCP versión 6 sin estado, el host utiliza la información del mensaje RA para el direccionamiento y se pone en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para obtener información adicional. Nota: el servidor de DHCP versión 6 solo proporciona parámetros de configuración para clientes y no mantiene una lista de enlaces de direcciones IP versión 6, es decir, sin estado. Por ejemplo, la PC1 recibe un mensaje de RA sin estado que contiene el prefijo de la red de IP versión 6, GUA, y la longitud del prefijo. Cuando hablamos de GUA es la dirección IP que sale pública en Internet. Un indicador establecido en 1 que informa al host al usar el Slack, un indicador en 0, en modo verdad establecido en 1, para informar al host que busque esa información de configuración adicional de un servidor de DHCP, y el indicador de M que estableció que el valor predeterminado sea 0, la PC1 envía un mensaje de DHCP Solicit para buscar una información adicional al servidor de DHCP 6 sin estado. Entonces ahí es donde se hacen los intercambios de las banderas para tener los valores respectivos y dar mensajes de respuesta o solución a la necesidad del cliente de DHCP versión 6. El DHCP versión 6 en estado está habilitado mediante el comando de configuración de la interfaz IPv6 ND Other Config Flag, establecido con el indicador 0 en 1. La salida resaltada confirma que el RA indicará a los hosts receptores que utilicen autoconfiguración sin estado.
indicar a igual 1 y que se ponga en contacto con un servidor de HCP versión 6 para obtener otra información de configuración indicada es O igual 1. Puede utilizar el indicador no IPv6 ND Other Config Flag para restablecer la interfaz en la opción predeterminada de solo Slack, o sea, O flag igual 0. Si un RA indica el método de HCP versión 6 con estado, el host se pone en contacto con un servidor de HCP versión 6 para obtener toda la información de configuración. El servidor de HCP versión 6 tiene estado y mantiene una lista de enlaces de direcciones versión 6. Por ejemplo, PC1 recibe un mensaje de RA con estado que contiene el prefijo de red y versión 6 GUA y la longitud del prefijo, el indicador establecido en 0 que informa al host de ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 y el indicador O establecido en 0 para informar al host ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6. El indicador M establecido en el valor 1 y el PC1 envía entonces un mensaje de HCP source buscando información adicional a un servidor de HCP versión 6 con estado. En este caso vemos acá a la interfaz de HCP con estado habilitado mediante el comando de configuración de interfaz IPv6 ND management config flag estableciendo el indicador M en 1. El resultado resaltado en el ejemplo confirma que RA indicará al host que tenga toda la información de configuración de IP versión 6 de un servidor de HCP versión 6, indicador M igual 1. Configurar el servidor de HCP versión 6. Los routers iOS de Cisco son dispositivos potentes en redes más pequeñas. No es necesario tener dispositivos separados para tener un servidor de HCP versión 6. Un cliente o un agente de retransmisión se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios de HCP versión 6. Específicamente, se puede configurar para que sea uno de los siguientes: servidor de HCP versión 6, router proporciona servicios de HCP versión 6 sin estado o con estado, cliente de HCP versión 6. La interfaz del router requiere una configuración de IP versión 6 de un servidor de HCP versión 6 y agente de retransmisión de HCP versión 6. El router proporciona servicios de reenvío de HCP versión 6 cuando el cliente y el servidor se encuentran en diferentes redes. La opción del servidor de HCP versión 6 sin estado requiere que el enrutador anuncie la información de direccionamiento de red y versión 6 en los mensajes RA. Hay 5 pasos para configurar y verificar el enrutador como servidor de HCP versión 6 sin estado. Primero, se habilita el router IP versión 6 en un R1 por medio del comando IPv6 Unicast Routing. Define un nombre de grupo de HCP versión 6 mediante el comando IPv6 de HCP pool y el nombre que hemos metido en el versión 4. El HCP versión 4, perdón, un nombre que vamos a utilizar dentro de la interfaz, ya sea LAN o WAN. Se configura el grupo de HCP con opciones. Las opciones comunes incluyen DNS Server y nombre de dominio. Enlazar la interfaz al grupo mediante el comando IPv6 de HCP Server y el nombre del pool a la que está asociada esa interfaz. El indicador 0 debe de cambiarse de 0 a 1 mediante el comando de interfaz IPv6 ND Other Config Flag. Los mensajes RA enviados en esta interfaz indican que hay información adicional disponible de un servidor de HCP versión 6 sin estado. El indicador A es 1 de forma predeterminada, indicando a los clientes que usen el Slack para crear su propia GUA. Compruebe que los hosts han recibido información de direccionamiento y versión 6 mediante el comando ipconfig/all. Un enrutador también, un router también puede ser un cliente de HCP versión 6 y obtener configuración IP versión 6 de un servidor de HCP como un enrutador que funcione como servidor de HCP. Habilita el routing IP versión 6 en el router 1 por medio del comando IPv6 Unicast Routing. Configura un enrutador cliente para crear una LLA. Una dirección local del vínculo IP versión 6 se crea en una interfaz del enrutador cuando se configura una dirección de unidifusión global o si una GUA mediante el comando de configuración de interfaz IPv6 Enable. Cisco iOS utiliza el EUI64 para crear el ID de la interfaz. Configura el enrutador cliente para que utilice el Slack mediante el comando IP versión 6 y address autoconfig. Compruebe que el router cliente tiene asignado el GUA mediante el comando show IPv6 interface brief y verifique que el enrutador o el router cliente haya recibido otra información de HCP versión 6 necesaria. El comando show IPv6 de HCP interface brief gigabit ethernet y la que se esté usando en este caso la 0/0/1 confirma que el cliente ha recibido información opcional de HCP como el servidor DNS y el nombre de dominio. La asunción del servidor de HCP con estado requiere que el enrutador habilitado para IP versión 6 indique al host que se ponga en contacto con el servidor de HCP versión 6 para obtener la información de direccionamiento de la red IPv6 necesaria. Hay 5 pasos para configurar y verificar el enrutador como un servidor de HCP con estado.
habilita el routing IPv6 en el router 1 por medio del comando IPv6 unicast routing. Define el pool, ¿verdad? Que es importante. El nombre del grupo de HCP v6 mediante el comando IPv6 de HCP pool y el nombre que le estamos dando según la interfaz. Configure el grupo de HCP versión 6 con más opciones. Las opciones comunes incluyen el comando address prefix, el nombre de dominio, la dirección IP del servidor de HCP, ¿verdad? DNS, perdón, ahí, y más. Enlazar las interfaces del grupo mediante el comando IPv6 de HCP server pool name interface config. El indicador 0 debe, el indicador O debe de cambiarse a 0, de 0 a 1, mediante el comando de la interfaz IPv6 nd other config flag, y cambia manualmente el indicador de 1 a 0 mediante el comando IPv6 nd prefix default no autoconfig. Interfaz para informar al cliente que no utilice Slack para crear una GUA. El router responderá solicitado desde HCP con información incluida en el pool. Compruebe que los hosts han recibido información de direccionamiento y versión 6 mediante el comando ipvconfig/all. Configurar un cliente de HCP versión 6 con estado. El router también puede ser un cliente de HCP versión 6. El enrutador cliente debe tener habilitado el enrutamiento unicast routing versión 6 y una dirección local de enlace de IPv6 para enviar y recibir mensajes IPv6. Hay 5 pasos para configurar y verificar el enrutamiento con cliente de HCP versión 6 sin estado. Primero, hay que habilitar el routing IPv6 6 en el R1 por medio del comando IPv6 unicast routing. Configure el router client para crear una LLA, que es una dirección local del vínculo IPv6 que se crea en una interfaz enrutador cuando se configura la dirección de una difusión global o sin una GUA. Y mediante el comando de configuración de interfaz IPv6 en habilite Cisco IOS, utiliza el EUI64 para crear un ID de la interfaz. Configure el enrutador cliente para que utilice el DHCP versión 6 mediante el comando IPv6 address de HCP interface config y compruebe que el router cliente tiene asignado un GUA mediante el comando show IPv6 interface brief. Compruebe que el router cliente recibió otra información de HCP versión 6 necesaria mediante el comando show IPv6 de HCP interface gigabit ethernet 0/0/1. En la figura 1, el comando show IPv6 de HCP pool verifica el nombre del pool de HCP versión 6 y sus parámetros. El comando también identifica el número de clientes activos, show IPv6 de HCP pool, y en este caso el pool que se está dando de direcciones. Utiliza el comando show IPv6 de HCP binding para mostrar las direcciones locales del vínculo IPv6 del cliente y las direcciones de unidifusión global asignadas al router, asignadas por el servidor. Esta información la mantiene un servidor de HCP 6 stateful o un servidor de HCP versión 6 sin estado. No mantendría esa información. Si el servidor de HCP está ubicado en una red distinta de la del cliente, el router IPv6 6 puede configurarse como un agente de retransmisión de HCP versión 6. La configuración de un agente de retransmisión de HCP versión 6 es similar a la configuración del router IPv4 como retransmisor de HCP versión 4. Este comando se configura en la interfaz que enfrenta a los clientes de HCP versión 6 y especifica la dirección del servidor de HCP versión 6 y la interfaz de salida para llegar al servidor como se muestra en la salida. La interfaz de salida solo es necesaria cuando la dirección es de salto siguiente en una link local address. Entonces aquí tenemos a interface gigabit ethernet 0/0/1 IPv6 de HCP relay destination, ahí está la dirección, y la gigabit a la que está asociada. Compruebe que el agente de retransmisión de HCP versión 6 esté operativo con los comandos show IPv6 de HCP interface y show IPv6 de HCP binding para poder ver pues, las configuraciones que se están haciendo y recibiendo. Compruebe que los hosts de Windows hayan recibido información de direccionamiento y versión 6 con el comando ipconfig/all.